Gracias al Señor estamos hablando de familia y espero que en 2 mensajes pueda cubrir todo el tema de la membresía de la iglesia. Es un tema muy amplio, pero voy a tratar de hablar de lo que es fundamental de la membresía de la iglesia. En cuanto a la membresía de la iglesia, hablamos de la membresía en la familia de Dios. Esto es de la Iglesia Universal y muchos piensan, bueno, si ya tengo a Cristo, ya pertenezco a la familia de Dios. Y efectivamente así es. Estamos hablando de la Iglesia Universal, estamos hablando de la Iglesia de Jesucristo de todos los tiempos. Y bueno, es parte, pero yo quiero hablar de otro tipo de membresía de la iglesia local. Pero bueno, cuando hablamos del orden de la salvación, se menciona, bueno, esta es la forma en que los teólogos mencionan los diferentes aspectos de nuestra salvación. Encontramos términos en la teología sistemática como regeneración, justificación, adopción, santificación, glorificación. Bueno, son diferentes aspectos de nuestra salvación. Y a eso le llaman tratando de ponerlo en orden, los teólogos le llaman el ordo salutis o el orden de la salvación. Cuando nosotros hablamos de la regeneración es cuando Dios nos da vida. Recuerden que dice la palabra del Señor que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ahí en Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Y todos era nuestra condición. Esa era la condición nuestra. Todos muertos en delitos y pecados. Entonces, por esa razón no podemos hacer nada por nuestra salvación porque estamos muertos. Lo único que puede hacer un muerto es seguir apestando, ¿verdad? No puede hacer nada. Y entonces es Dios, por su Espíritu, que nos regenera. Es Dios por su Espíritu que nos da vida. Antes de que podamos decir y poder ver nuestra condición, antes de que podamos decir creo en Cristo, tuvo que haber una regeneración, una obra del Espíritu de Dios que nos vuelve a la vida. En la justificación, que es por fe, justificados pues por la fe. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Cuando Dios nos regenera, abre nuestros ojos y podemos darnos cuenta de nuestra condición. Que estamos perdidos y no podemos hacer nada por nosotros. Pero gracias a Dios porque nos muestra el único camino, la única verdad, la única vida que es Cristo Jesús. Entonces tenemos que convertirnos. Y la conversión, las 2 caras de la conversión es arrepentimiento y fe. Tengo que arrepentirme de mis pecados, de mi abandono de Dios, de mi odio contra Dios, de ir en contra de Dios. Y entonces vuelvo a Cristo y eso es fe, el único que me puede salvar. Es el único camino que Dios ha dispuesto, la única verdad, la única vida que Dios ha dispuesto para la salvación de toda la raza humana. Entonces no es porque esto sea una verdad en la religión cristiana y en las demás religiones cada quien tenga su propia verdad. No es así. Hay una sola verdad y esa verdad es Cristo. Un solo camino y es Cristo. En la justificación, Dios nos da una posición legal correcta delante de Él. Hay una ley que no hemos cumplido y esa ley está en contra de nosotros. Pero Cristo ha pagado, ha cargado y ha cumplido la ley en su obediencia pasiva, en su obediencia activa, que también lo hemos mencionado anteriormente. Cristo hace lo que nosotros no pudimos. Vive la ley de Dios y también paga esas transgresiones a la ley. ¿Dónde ocurre eso? En la cruz. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, Dios nos declara justos. Y recuerden que en la justificación hay una doble imputación, es decir, todos mis pecados han sido cargados en Cristo Jesús y toda la justicia de Cristo se me da a mí.
Y en la palabra de Dios lo menciona como vestido. Nosotros hemos sido vestidos de la justicia de Cristo y Él se vistió con nuestra maldad. Por nosotros Dios lo hizo pecado. Y Él pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y por causa de estar vestidos de la justicia de Cristo, Dios nos declara inocentes, ya no culpables. En la adopción, Él nos hace miembros de su familia. Y deseo hablar justamente de la membresía, pero no de esta clase de membresía, aunque estemos tocando este punto. Él nos hace miembros de su familia mediante la adopción. Somos hijos adoptados. Y podemos definir la adopción como esa acción de Dios mediante la cual Él nos hace miembros de su familia. Y eso es hermoso para todos aquellos que creen en Cristo Jesús de todos los lugares del mundo, de todos los tiempos. Es mediante la fe que Dios nos adopta como sus hijos. Porque lo dice también el apóstol Juan en el Evangelio, en el capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen, ahí está la fe, en su nombre les dio potestad, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces es por la fe, no todos somos hijos de Dios. A veces cuando presentamos el Evangelio con la gente allá afuera, pues les causamos mucho enojo cuando les decimos que ellos no son hijos de Dios. Ahora debemos entender que hay dos formas de ver este término hijos. Muchas veces se usa para mencionar que se procede de alguien. En este caso, ya que toda la creación procede de Dios, todos los hombres procedemos de Dios, en ese sentido, por creación, somos hijos de Dios. Pero no todos somos hijos por redención, por salvación. Y sería bueno hacer esa diferencia. Que sí, eres hijo de Dios, eres criatura de Dios, está bien, pero no eres hijo de Dios en cuanto a la salvación. Aún siendo creación de Dios, puedes perderte. En consecuencia, si es por la fe que somos declarados hijos de Dios, somos adoptados en la familia de Dios, en consecuencia, todos aquellos que no creen en Cristo como el único Salvador del mundo, no son hijos de Dios, no han sido adoptados en la familia de Dios, sino, como dice Efesios 2:3, son hijos de ira, y esos éramos nosotros también, y así lo dice, ¿no? Éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, lo mismo que todos. También dice más adelante en 2:2, hijos de desobediencia, y en 5:6. En la Biblia vamos a encontrar una historia en el tiempo del Señor Jesucristo cuando le rechazaron como el Cristo, y ellos, como la gente actualmente, trataban de afirmar que eran hijos de Dios, que Dios era su Padre, en Juan 8:41. Ellos están alegando esto, y Jesús les dijo, bueno, si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque un fruto de un cristiano, de un hijo de Dios, de alguien que ha nacido de nuevo, de alguien que ya es hijo de Dios, es que ama a su padre. Es antinatural que un hijo aborrezca a su padre. Y espero que no haya ninguno aquí que aborrezca a su padre. Yo sé que nuestros padres no fueron todo lo que pudieron haber sido o debieron haber sido, pero en el fondo debemos amar a nuestros padres. Y entonces Él les dice, si ustedes fueran hijos de Dios, ustedes me amarían. Pero ustedes me odian, me quieren apedrear, me quieren matar. Entonces eso significa que ustedes son de su padre, el diablo. Y los deseos de su padre ustedes desean cumplir.
¿Cuál era el deseo del diablo? Destruir a Cristo y destruir todo lo que tiene que ver con Dios, que no va a lograr. Y eso mismo querían los judíos. Y así podemos seguir en las epístolas del Nuevo Testamento. Nos van a dar muchas veces testimonio del hecho de que somos hijos de Dios en un sentido espiritual, como miembros de la familia de Dios, un gran privilegio. Por ejemplo, en Romanos 8, 14 al 17, que se leyó, porque todos los que son guiados por el Espíritu, fíjense cuántas frutos y características de aquellos que son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, si somos hijos de Dios, también estamos relacionados unos a otros como miembros de esa familia. Es decir, todos los que han creído en Cristo Jesús estamos relacionados. Todos somos hermanos. Tenemos a alguien en común que es un Padre. Y ese Padre es Dios. Por eso nos decimos hermanos. Por eso, si viene algún hermano de Estados Unidos, tenemos una afinidad. Y esa afinidad es que somos hijos de Dios. Y que el Espíritu de Dios mora en nosotros y podemos amarles, aún sin conocerles. Esta adopción en el seno de la familia de Dios nos hace participantes de una familia. Y eso era para todos, para judíos como para gentiles. Y en algún sentido también, porque también el apóstol Pablo lo enseña también en Romanos, en el capítulo 9, que somos hijos también de Abraham, porque hemos seguido la fe de Abraham. Fíjense cómo dicen 9, 7 y 8. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y me encanta ver esto también en Gálatas. En Gálatas el mismo apóstol Pablo explica esto en el 4:28. Ustedes, hermanos, al igual que Isaac, son hijos por la promesa. Así que, hermanos, somos hijos, no somos hijos de la esclava, sino somos hijos de la libre. Cuando también se anuncia la venida del Señor Jesucristo, también ahí se da testimonio. En Gálatas 4, 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos ¿qué? La adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y así podemos ir por todas las epístolas. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, 1 de Juan 3, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, ¿por qué? Porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Bueno, y así, estas verdades son hermosas, ¿no les parece? No somos huérfanos vagando por el mundo. Somos hijos ¿de quién? Del Altísimo, del Creador del universo.
Y dice que somos coherederos con Cristo. ¿Qué se le ha concedido a Cristo? Toda potestad, todo dominio. Y nosotros somos coherederos con Él. O sea que todo nos pertenece. Y ya les veo. Y veo sus imaginaciones, ¿no es cierto? Su mansión, ¿no? Si todo es nuestro, ¡wow! Porque estamos muy pegados a este mundo, a esta carne todavía. Y todas las bendiciones espirituales las traducimos en bendiciones materiales. Aquellas cosas que son perecederas y no aquellas que son para siempre. Estas verdades son muy, muy hermosas, pero quiero enfocarme en la membresía de la iglesia local. Y como les dije, espero que podamos ver esta verdad a través de 2 mensajes solamente. Y si es necesario, tomaremos más tiempo. Aunque mi promesa ya es empezar en enero con la carta a los hebreos. Entonces, debo comenzar a decirles que en la Biblia no se menciona el término membresía. Membresía de la iglesia local. Entonces vamos a ver por qué ese asunto de la membresía de la iglesia, de dónde surge esa idea y la enseñanza sobre ese tema, cómo surge. Y es que actualmente la cristiandad desconoce la verdad acerca de la membresía de la iglesia. De hecho, muchos hermanos que han llegado a nuestra iglesia desconocían eso. Y entonces cuando se les habló acerca de pertenecer a la iglesia como miembros de ella, algunos de ellos pensaron, wow, ¿y esto qué es, no? Alguien me dijo, ¿y cuánto hay que pagar por esa membresía? Porque estamos acostumbrados a que todas las tiendas departamentales, y aparte de los clubes deportivos, hay una membresía que pagar. Entonces pensamos que es algo así, un servicio que la iglesia presta. Y cuando pensamos en ese sentido, que es un servicio que la iglesia presta, entonces todos venimos para ver qué nos han preparado. ¿Qué cantos, si nos gustan o no nos gustan? El mensaje, si es un mensaje que me va a llamar la atención, que me va a gustar o no. Entonces muchos salen disgustados. Hoy no me gustó el mensaje. En esta ocasión los cantos no me agradaron. Servicio es porque tú vienes a servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Todos vinimos a servir al Señor. No porque vienes a recibir un servicio del cual estás pagando a través de tus diezmos y tus ofrendas. No es así. Entonces se piensa que la membresía tiene un costo. Otra cosa es que la iglesia no es una asociación de beneficencia. Hay muchos que dicen, ve a la iglesia, allá te van a ayudar. Una persona con necesidad, alguna persona ya grande de edad que no puede valerse por sí mismo, alguien que tiene alguna enfermedad, y dicen, ve a la iglesia, ahí te van a ayudar. Y vienen y se decepcionan porque no reciben el apoyo que quisieran. Casi adoptarlos para sostenerlos hasta que falten o hasta que sanen, incluso más allá. Muchos de los que originalmente estaban como miembros de la iglesia ya no están. Se les apoyó mucho. Todavía no llegaba yo aquí a la iglesia, pero tenía conocimiento. Porque cuando yo llegué todavía los encontré por un poco de tiempo y después ya desaparecieron. Constantemente se les estaba apoyando con despensas, con dinero para las enfermedades, todo. Y al tener relación con el CI, hasta fueron al CI a pedir apoyo. Ya no están. La iglesia no es una asociación de beneficencia, como muchos piensan.
y vienen y quieren recibir lo que sus corazones malvados anhelan y no a Cristo. Ahora, como miembros de una familia local, de esta iglesia local, sí nos apoyamos. A veces cerramos nuestro corazón a la necesidad de algún hermano. A veces es más fácil decir, pues hay que agarrar de la tesorería y hay. Cuando es un ejercicio de la piedad, es un ejercicio de tu cristiandad, que tú apoyes a tu hermano que está en necesidad. Y es muy cruel decirle, como dice también la palabra, ¿no? Que le digas a tu hermano, pues vayan y cúbranse, que está haciendo frío, ¿no? Y no le das una cobijita para que se cubra. Y le dices, buen provechito, ¿no? Y no les da lo necesario para que coman, sabiendo que no tienen que comer, sabiendo que no tienen con qué taparse. Las consecuencias de un mal entendimiento de la membresía de la iglesia se puede notar por una lista que les voy a mencionar, que fue tomado del libro justamente acerca de la membresía de la iglesia de Jonathan Leeman, de Nine Marks. Dice, los cristianos piensan que es correcto asistir indefinidamente a una iglesia sin unirse a ella, unirse oficialmente a ella. Los cristianos piensan que se puede separar el bautismo de la unión a la iglesia. Llegan, se quieren bautizar, los bautizamos, les hacemos notar que ya son miembros de la iglesia y pum, se acabó, ¿no? No hay responsabilidad, no hay compromiso. Los cristianos ven la cena del Señor como una experiencia privada y mística apta para los cristianos y no como una actividad para los miembros de la iglesia que se han sumado a una vida colectiva con los demás miembros. En una familia, ¿quiénes se sientan a la mesa? La familia, los miembros de la familia. Y tal vez no ha sido muy duro, porque aquí, ¿quiénes toman la cena del Señor? Todos aquellos que dicen haber nacido de nuevo y que se han bautizado. Porque también a veces tenemos invitados a la mesa, ¿verdad? Pero ¿son invitados a la mesa indefinidamente? No creo, porque hasta en un sentido sentimental, si quieren, le decimos, tú ya eres de la familia. Los cristianos no integran lo que hacen en sus vidas de lunes a sábado con las vidas de otros santos. Termina el domingo, nos vamos, cada quien vive su vida, no nos interesamos por la vida de los demás, no nos relacionamos, no nos buscamos absolutamente nada. ¿Eso sucede en una familia? Y ya me están mirando así ya. El pastor no me visita. ¿De quién es la obra? Del pastor, el trabajo de la obra de relacionar la vida con los demás santos, nada más del pastor. Es de toda la iglesia. Algunos quisieran que el pastor les diera estudios en su casa, como sucede con algunos, que lo solicitan directamente. Y aunque lo desean, no lo mencionan. Y una manera en que el pastor trata de cubrir las necesidades de todos es que los invita a un estudio aquí en la iglesia, para que todos, como familias y como familia cristiana, estemos juntos. ¿Y qué creen que pasa? ¿No? Mal entendimiento de lo que es una iglesia, de lo que es la membresía de la iglesia. Los cristianos dan por sentado, dan por hecho, que no hay nada malo en la costumbre de saltarse algunas reuniones dominicales cada mes o aún más. Pues hoy no vamos. Hoy vamos a salir a pasear. Yo no tengo problema con eso. Me dicen, hermano, es que voy a salir. Perfecto.
¿Tienen derecho? Sí. Y como he dicho, la palabra de Dios no nos dice, reúnete todo el domingo, estate en la iglesia todo el domingo porque es día del Señor. No dice la Biblia. Dice que no dejes de congregarte. Tenemos 2 cultos aquí y si puedes venir a uno y anhelas estar en uno, perfecto. Pero si anhelas estar en los 2, mucho mejor. Porque como iglesia, como familia decidimos tener 2 cultos. Y a lo mejor sea algo histórico y no estabas, yo no estaba. Pero cuando pertenecemos y nos hacemos miembros de una familia, todos los acuerdos que se tomaron en el pasado, también tengo que aceptarlos como míos. De hecho, cuando acepto ser miembro de la familia, estoy aceptando todo su reglamento, toda su autoridad, todos sus acuerdos. Y en esos acuerdos se dijo, ok, vamos a tener culto, 2 cultos los domingos y vamos a tener culto el miércoles, y con el tiempo, no, pues necesitamos atender a los jóvenes, necesitamos atender a las mujeres y a los varones. No viene en la Biblia, pero fue un acuerdo de iglesia, fue un acuerdo de familia. Entonces hay muchos que dicen que se saltan los cultos dominicales cada mes y algunos hasta tardan meses en no venir y en algunos casos años en no venir. Está raro, ¿verdad? Que tengas tu familia y te vayas de la casa, ni le avises a tus padres y pasan meses y años y de repente regresas y ya estás sentado a la mesa. ¿Es correcto? Tienes que ir con tus padres y decirles, me fui, no avisé, perdón, o no sé qué pasaría. Tiene que haber un orden, si no esto se vuelve un caos total. Los cristianos toman decisiones importantes en su vida. Trasladarse, aceptar un ascenso laboral, escoger una esposa, etcétera, sin considerar los efectos que estas decisiones traerán a la familia en la iglesia, o sin consultar la sabiduría de los pastores y de los otros miembros de la congregación. Y eso está pasando. De repente un miembro de la iglesia ya no está. ¿Dónde se fue? Pues se fue a trabajar a un lugar y a otro. Nunca avisó a nadie y se fue. ¿Cómo se considera eso? Si de repente la esposa o el esposo se van de la casa porque se fueron a trabajar, pero no le avisó a nadie, ni a la esposa, ni a los hijos, a nadie, se fue. Tomó su decisión y se fue. Cuando lo buscan no está la maleta, no está su ropa. Y después de algún tiempo dice, es que me fui a trabajar a otro lado. ¿Eso es correcto? Tampoco. ¿Cómo está afectando a su familia? Y los que están viviendo esto se pueden dar cuenta. Hay descuido de los hijos, hay necesidades en casa que no se suplen, necesidades en la esposa que no se suplen, como alguien que viva ahí continuamente. Es decir, la familia, su familia, no es importante, no tiene esa importancia como para poder considerarla para la toma de decisiones. Dirán, pues eso ya suena como muy invasivo, ¿no? Está invadiendo mi individualidad, mi privacidad, mis libertades. Los cristianos compran casas o alquilan apartamentos sin apenas considerar que algunos factores como la distancia y el costo afectarán su disponibilidad para servir a su iglesia. ¿Sí? Y quiero mencionar otros que no están aquí. Puedes tener buena relación con otras iglesias, con otros pastores, y de buenas a primeras te va a invitar a su iglesia y de repente desapareces. Es que me invitó el pastor. Me invitó a alguien a ir. ¿Es malo? No creo, pero si lo notificas,
Sería bueno, ¿no? ¿Puedo? Bueno, ¿te toca dirigir? Sí. Entonces no puedes. Tienes una responsabilidad o el hermano Josué que toca todos los domingos, ¿no? Lo invite a algún hermano a tocar a su iglesia y de repente empezamos el culto y ¿quién toca? No hay nadie. ¿Quién nos dirige? Nadie. Ven, se convierte en un desorden. Ahora tenemos muy buena relación con el centro educativo, muy buena relación. Pero igual, es importante que si el centro educativo tiene alguna actividad y tú tienes que participar ahí porque perteneces a un programa, misión, seminario, música, es bueno que avises a tu iglesia. Por el programa que estoy llevando nos piden ir a algún lugar, nos piden ir a otro lugar. Eso es sano. Ha sucedido que sí, hermanos son invitados a ir a otra iglesia por alguno de los maestros del CI y de repente desaparecieron y se fueron. No, lo correcto es que ese maestro notifica a la iglesia, al liderazgo de la iglesia, es que me gustaría invitar a su miembro, fulano de tal, a que me apoye este domingo, ¿le dan permiso o no? Eso sería lo correcto, no simplemente desaparecer. Es una cuestión de orden en la casa de Dios, en la familia de Dios, un orden. Ahora, yo me tengo que chutar estas verdades, aunque después me pateen, pero eso nos enseñan las Escrituras. El problema es que no tenemos un conocimiento de lo que significa ser miembros de una familia, de una iglesia local, porque no hemos querido, no hemos aprendido. ¿Cuántas veces solo se incluye a la iglesia en los planes cuando se requiere o por conveniencia? Y eso sucede con la gente de afuera. Hace algún tiempo, de repente una familia que se le compartió, nunca quiso venir y empezaron a asistir de buenas a primeras los miércoles de oración cuando hay poca gente, poca congregación, muy poca. Yo los cuento cada vez, 14, 18, 21 máximo, 2, 3. ¿Dónde están los demás? Y de repente empezaron a asistir. Yo dije, aquí hay, ¿cómo dicen? Hay gato encerrado. No pasó mucho tiempo para que de repente, es que quiero hablar con ustedes porque yo quiero que mi hija se le hagan sus 15 años aquí y demás. Dije, no podemos. Algunos miembros de la iglesia, algunos cristianos que han asistido aquí, se enojaron. ¿Cómo? Era muy buena oportunidad para que ellos ya asistieran, para que se hicieran miembros y demás. Un orden no bíblico. No lo hicimos. Se fueron. Lo que iban a hacer después, si celebrábamos unos 15, se iban a ir y ya no iban a volver. La iglesia, a la iglesia no se le da la importancia, ni el respeto, ni el amor que Dios mismo le dio. Desde la eternidad Dios eligió salvar a algunos para crear de ellos un solo hombre, una familia. No se le da la importancia a aquella por quien Cristo murió, a aquella que fue elegida desde antes de la fundación del mundo, a quien Dios considera como el cuerpo de Cristo, en quien Cristo, donde Cristo es la cabeza.
Así que quiero empezar a hablar de este tema que es muy importante. Quiero empezar diciendo que el Señor Jesucristo le ha dado a la iglesia toda autoridad. Pero antes, ¿de dónde viene esa autoridad? De Cristo. Que el Señor Jesucristo, a Él se le ha dado toda la autoridad. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. Ve allá en Mateo 28, 18. Son pasajes muy conocidos, pero que corremos a través de ellas y no le damos la importancia que requiere. Dice el 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo el poder en el cielo y en la tierra. Y ahora, este Cristo ha sido dado como cabeza de la iglesia. Efesios 1:22. Y sometió, fíjense, chequen nada más esta autoridad. Y sometió todas las cosas, de hecho, desde antes, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Dice que qué clase de poder ha recibido el Señor. Y después dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Imagínense la importancia que Dios le da y el poder en Cristo Jesús que la iglesia tiene. Estamos como corderitos ahí escondidos. ¿Alguien quiere predicar? No, nadie. ¿Alguien quiere ser líder? No, nadie. ¿Alguien quiere salir a compartir el evangelio? Aquí no hay nadie. Él ha sido, y también en Colosenses 1:18 encontramos esa misma verdad. Ha sido puesto como cabeza de la iglesia, como autoridad suprema y soberana. Él es el líder supremo y fuente de gracia y vida de la iglesia. Entonces, este Cristo todopoderoso, cabeza de la iglesia, dueño de la iglesia, le concede, le da a la iglesia el poder de ir al mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Es lo que encontramos seguido en Mateo. Otra vez ahí en Mateo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. ¿Creen ustedes que si vamos, alguno, por lo menos uno, vendrá Cristo? ¿Lo creen? Pero no es por el poder de nuestra palabra, es el poder de la palabra de Dios mismo, de Cristo, que transforma las vidas y los trae a Él. Y entonces lo que sigue es bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos ha dado la autoridad y el poder para ir y hacer discípulos. Y eso queremos hacer. ¿Se acuerdan que una vez pregunté a quiénes les gustaría ir? Y muchos levantaron la mano. ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan ya? ¿Quiénes levantaron la mano? ¿Pueden levantarla de nuevo? ¿Quiénes desean ir? Y hablábamos de hacer misiones, establecer iglesias. Y hay lugares en la zona de, yo les decía que he estado orando por esa zona, la zona de, ¿cómo se llama? San Marcial, toda esa zona. ¿Quiénes levantaron la mano? Ahora ya tienen miedo. ¿Dónde está esa potestad del Señor?
Todos aquellos que deseen ir, acérquense a mí, yo los voy a anotar. Vamos a tener reuniones para orar, para conocer lo que es el evangelismo, para conocer lo que es la plantación de iglesias antes de ir. Y todos aquellos que desean plantar una iglesia deben estar necesariamente. Así que no se escondan más, vengan, yo los voy a anotar, ¿de acuerdo? Y el Señor nos ha dado ese poder. Fíjense, ahí en Mateo, en el capítulo 16, otro pasaje, también que conocemos bien, 17 y 19, al 19. Cuando el Señor Jesucristo les preguntan, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y el apóstol Pedro dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y a todo lo que atares, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y entonces la Iglesia Católica dice, Cristo le dio a Pedro las llaves del cielo. Y si quieres ir al cielo, tienes que pedirle chance a San Pedro. Pero vamos más adelante, en el capítulo 18, (18, 15), adelantito después de haber dicho esto, en esta porción de las Escrituras donde habla de ese orden de cómo reprender a un hermano, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndale estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto, y luego dice eso, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, ¿a quién le está diciendo esto? A la iglesia. Ya no nada más al apóstol, le está diciendo a los demás apóstoles, no solamente al apóstol Pedro, en el capítulo 16, ahora es a todos los apóstoles, pero se incluye también a la iglesia, porque dice, si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Y luego dice, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Wow. Entonces, ¿qué hallamos en estos pasaje, estos 2 pasajes? Que las llaves de autoridad no solo son para el apóstol Pedro, sino que es dada a la iglesia, al grado de decirles que tienen la autoridad de Cristo para declarar a alguien como gentil o publicano. ¿Se dan cuenta qué clase de autoridad tiene la iglesia? Que la iglesia reunida, congregada en el nombre del Señor Jesucristo, o como alguien ha dicho, en su carácter oficial de iglesia, puede declarar a alguien, no hacerlo. No, nosotros no hacemos salvos ni hacemos perdidos, sino la iglesia tiene la autoridad de declarar si alguien es o no es salvo. Es lo que está diciendo aquí. Si una persona no se arrepiente después de que ya hablaste con él, después de que ya fueron testigos, después de que habló con la iglesia puede declararlo no salvo. Declararlo. Dar su veredicto.
Y esto no es tan duro como lo dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios. Buscan Primera de Corintios en el capítulo 5. Aquí en Primera de Corintios capítulo 5 se nos narra un caso de pecado en la iglesia corintia, de alguien que tenía relaciones con la esposa de su padre y no estaban haciendo nada. Entonces el apóstol Pablo les escribe para que hicieran algo. En el 4 y 5. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, es el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea que, si les pareció duro el otro pasaje que dice, tenle por gentil y publicano, este pasaje ¿qué dice? Que la iglesia puede entregar a esa persona a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Se dan cuenta la clase de autoridad que tiene la iglesia, que se le ha dado a la iglesia? Este pasaje indica que la iglesia local tiene toda la autoridad de Dios para no solamente declarar a alguien como gentil, también tiene la autoridad para entregar a alguien a Satanás. Se oye muy fuerte. Ahora tenemos que recordar, hermanos, de las Escrituras también que solamente hay dos reinos. Solamente hay dos reinos. El de Cristo y el de Satanás. Vayamos a Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Había un poder, una potestad, que es un reino satánico al que pertenecíamos todos, como nos dice igual en Efesios capítulo 2, y nos ha trasladado al reino de su Hijo. Y Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Otra vez, el otro reino. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Y sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué significa esto entonces? Aquí, dado que este hermano pecador en Corintio trae reproches sobre la iglesia o el reino de Cristo, la iglesia no es el reino de Cristo, déjenme decirles. La iglesia está en el reino de Cristo. O, déjenme expresarlo así, tiene el reino de Cristo. Yo creo que debería ser el reinado de Cristo. Dado que ese hermano pecador está trayendo reproche a la iglesia o reino de Cristo, tuvo que ser expulsado del reino de Cristo y entregado al de Satanás, cuya voluntad hacía al andar en fornicación. Porque no se puede servir a dos señores o a dos amos al mismo tiempo. Eso nos dice Mateo 6:24. Entonces esa persona es privada de la comunión en el reino de Cristo y es devuelta a la potestad de las tinieblas. Significa entonces que la iglesia local, el poder de Cristo se manifiesta de una manera especial, que nos fortalece y nos protege de los poderes de las tinieblas. Y al estar fuera de ese cobijo, está expuesto a Satanás, de donde pertenece o donde no pertenece, y regresará
en arrepentimiento, que es lo que va a suceder después. Y me desespera tener tan poco tiempo, porque no pude terminar. Vamos a orar. Vamos a seguir hablando de esta autoridad de la iglesia. Bendito Señor, te damos gracias porque eres bueno y porque tu plan de redención es perfecto, Dios. Nosotros somos ignorantes y a veces necios, Señor, de no considerar todas tus verdades, Señor, y especialmente con respecto a tu iglesia, que la tenemos en poco, Dios, cuando tú la has puesto como la autoridad sobre la vida de aquellos que has rescatado. Señor, ayúdanos, guíanos, ayúdanos a entender tu palabra y ayúdanos a tomarlas, Dios, como tú nos las has dejado. A ti sea la gloria por Jesucristo. Amén.